Muy buen día familia, muy buen día Iglesia Renuevo y a todos aquellos también que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Es un gusto poder saludarlos una semana más y estoy agradecido de que puedan estar conectados aquí con nosotros. Sé que algunos están reunidos en sus casas e iglesias, así que les quiero mandar un saludo. Sé que están los hermanos de la Toba, las personas de la huerta. Les quiero mandar un saludo a todos. Am, pues hoy vamos a continuar con, con nuestra serie de mensajes que hemos titulado El movimiento Jesús. Ya tenemos algunas semanas estudiando acerca del movimiento Jesús y ha sido de verdad una bendición. El mensaje de hoy se titula La naturaleza de la revolución. La naturaleza de la revolución. Creo que es un tema muy importante. Creo que en todas las revoluciones ha habido momentos clave donde ha sido necesario volver, ahora sí, a la naturaleza de lo que es la revolución. Porque es algo interesante, porque hay ocasiones en que ciertas revoluciones permiten que ciertas personas ganen cierto poder o autoridad, y a veces ese poder o autoridad puede ser usado de una manera incorrecta. La historia que veíamos la semana pasada era cómo el Espíritu Santo había usado a Pedro y a Juan para sanar a un hombre lisiado. Las personas estaban asombradas, querían saber cómo había sucedido. El Espíritu Santo estaba iniciando algo completamente nuevo y Pedro iba a aprovechar esta oportunidad una vez más para hablar o para describir acerca de la naturaleza del movimiento de Jesús, de qué se trata, qué es lo que realmente está pasando y hacia dónde deben las personas tener puesta su mirada. Y creo que es algo importante, creo que como iglesia esto nos permite am, hacer lo mismo precisamente. Tratar de mirar y es una oportunidad para poder ayudar a las personas a ver de qué realmente se trata todo esto, de qué realmente se trata la iglesia, de qué realmente se trata el movimiento de Jesús. Y a nosotros como iglesia también nos permite dar como un paso atrás y analizar realmente de qué se trata, si seguimos realmente enfocados en lo que es realmente importante, en lo que significa ser iglesia, en lo que significa ser seguidores de Jesús. Así que es interesante porque ahorita la pandemia nos ha brindado una oportunidad de hacer precisamente esto, de hacer las cosas diferentes. Podemos ver la iglesia desde otra perspectiva a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver algunos fundamentos acerca de la naturaleza del movimiento de Jesús. Vamos a ver solamente dos cosas que son muy importantes y vamos a tratar de profundizar en ellas. Hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 3, los versículos que nos faltaron de la siguiente semana. Hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 3, versículos del 12 al 26. Así que si tienes tu Biblia, por favor, ábrela y vamos a estudiar juntos. Para aquellos que están en grupo en hogar, prepárense para compartir al final unos con otros qué es lo que Dios les está hablando. Y preparémonos también para tratar de hacerlo práctico. Lo primero que vamos a ver acerca del movimiento de Jesús, acerca de la naturaleza de la revolución, es que es acerca de salvación por fe. Es acerca de salvación por fe. Vamos a leer Hechos capítulo 3, comenzando en el versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad, se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué no se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo, y en su lugar exigieron que se le soltara a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. El papel que comienza a tomar Pedro en la vida de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, como lo conocemos, es bien interesante. Porque en sus predicaciones, Pedro lo que va a hacer es tratar de hilar la historia del pueblo de Israel con los acontecimientos acerca de Jesús y con la realidad de las personas en ese momento. Y es bien interesante y creo que es algo de lo que podemos y lo que tenemos que aprender, de ver la historia de Dios como una narrativa y cómo poder, cuando compartimos acerca de Jesús,
ayudar a las personas a posicionarse dentro de la historia, cómo esta historia, que parece una historia tal vez ajena o pasada, se conecta con nosotros, se conecta con Jesús al mismo tiempo. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Am, Pedro sabía cómo un acontecimiento como lo que había sucedido, como la sanación de un hombre que antes no podía caminar, podría causar confusión y podría hacer que la mirada de las personas se colocaran en un enfoque incorrecto. E inmediatamente Pedro niega lo que pasó, que lo que pasó fue por la propia rectitud o poder de él o de Juan, y apunta a las personas hacia Jesús. Toma su llamado como testigo de Jesús, habla acerca de los acontecimientos de los que ellos fueron testigos. Y Pedro afirma, y es una afirmación muy importante, que es la fe en el nombre de Jesús lo que había dado sanidad a este hombre. La fe en el nombre de Jesús fue lo que dio sanidad a este hombre. Lo que Pedro está diciendo es este milagro, es un milagro que obviamente Dios permitió, Dios lo hizo, y la razón, y como fue en el nombre de Jesús, Dios de alguna manera está glorificando a Jesús a través de este milagro. Está diciendo, es Jesús, mírenlo a Él. Se trata de Él, no se trata ni de Pedro ni de Juan. Aunque son instrumentos, se trata de Jesús. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos el término salvación? Creo que es una pregunta muy importante. Es uno de esos conceptos que como cristianos tenemos, que manejamos, pero que creo que rara vez hemos como definido qué es lo que pensamos acerca de ese concepto como tal. Muchos podrían pensar en salvación como el acto en el que Dios nos da un boleto hacia el cielo. Obviamente podemos describirlo de muchas formas. Em, Podemos decir el acto en el que somos salvos de la ira de Dios y tenemos una nueva relación con el Padre, de tal manera que cuando llegue el momento vamos a poder estar en la presencia de Dios. Pero si esto es todo lo que la Biblia se refiere con salvación, entonces veremos en la salvación como algo que sucede tal vez en el futuro o después de morir, y a lo mejor no vamos a comprender completamente las implicaciones que tiene para nosotros en el presente o que tiene para nuestra vida, incluso para nuestra vida cotidiana, no solamente para la vida de iglesia. Sin embargo, el concepto de la Biblia es más amplio, como decía. Tenemos aquí en esta historia un hombre lisiado que fue sanado por la fe en Jesús. Eso es lo que dijo Pedro. Y cuando pensamos en salvación, en la Biblia se utiliza la palabra salvación, tiene que ver con ser rescatados o ser liberados. Y creo que para la mente judía muchas veces cuando se habla de salvación está una imagen muy presente en su mente, que es la imagen de la liberación de Egipto, cómo el pueblo fue rescatado, cómo fue salvado de la esclavitud en Egipto y fueron liberados y comenzaron hicieron un nuevo pacto con Dios y todo esto acerca que acabamos de estudiar de hecho en Éxodo. Fundamentalmente la salvación tiene que ver con ser rescatados de las consecuencias del pecado, de la ira justa de Dios por el pecado. Sin embargo, la salvación también cubre un espectro más amplio. La salvación que Jesús ganó para nosotros tiene que ver con todo nuestro ser, con todo nuestro futuro. Es una salvación espiritual, física, relacional y del alma, es decir, que tiene que ver con todas estas áreas de nuestro ser. No solamente con lo espiritual, sino con las emociones, con los pensamientos, con las creencias, incluso con nuestro bienestar físico, con cómo estamos en salud. Am, y ahorita voy a explicar un poco acerca de eso. A lo que nos referimos es que podemos pensar en la salvación como algo integral, como algo que Dios hace que tiene que ver con todo el ser humano y no solamente con una pequeña parte del ser humano, sin importarle todo lo demás. Es una salvación también que abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Si hablamos del pasado, podríamos decir Jesús nos salvó de la culpa de nuestros pecados. Me gusta una frase que creo que es de Dietrich Bonhoeffer, que cuando le preguntaban, ¿cuándo fuiste salvo? ¿No? ¿Cuál es la fecha en que fuiste salvo? Y él decía, el 33 después de Cristo, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, fue ahí cuando fui salvo. Eh, Cuando pensamos, por ejemplo, en el presente, podemos pensar, Jesús quiere salvarnos de los efectos del pecado. Es decir, Jesús quiere salvarnos de los efectos del pecado en nuestra propia vida, de nuestros propios pecados. Al mismo tiempo quiere salvarnos de los efectos del pecado que hemos recibido de otras personas o del mundo, que se han cometido en contra de nosotros. Podemos decir también acerca del futuro, Jesús va a salvarnos de la presencia completa del pecado. Va a llegar el momento
en que el pecado va a desaparecer, en que lo que ya no va a existir más es el pecado y sus consecuencias, el pecado, la muerte, la culpa, la vergüenza. Vamos a ser libres, liberados de la presencia completa del pecado. Por lo tanto, podemos pensar de esta forma y de muchas otras formas en que el pecado tiene que ver con todo nuestro futuro, toda nuestra historia y la historia de la humanidad. Jesús relacionaba salvación con pasar a ser parte de su reino. Y esto no es algo que sucede en un día lejano en el futuro, sino que sucede en el momento en que decidimos confiar en Él. Y me gustaría hacer una pregunta para que reflexiones tal vez con tu grupo o que reflexiones después. ¿De qué manera pensar en la salvación? Voy a poner la pregunta en la pantalla. ¿De qué manera pensar en la salvación como pasar hoy a ser parte del reino de Jesús cambia la manera en la que pensamos acerca de la salvación? ¿De qué manera pensar en la salvación como pasar hoy a ser parte del reino de Jesús cambia la manera en la que pensamos acerca de la salvación? En Hechos 3:16 leíamos esto: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Jesús no solamente nos rescata de nuestros pecados, también sana nuestras heridas, sana nuestra mente, nos libera eh, de vicios, y el Espíritu Santo continúa haciendo estas cosas en nosotros. Con cada persona tal vez el proceso es diferente. Lo que Dios hace en cada persona es diferente, pero el Espíritu Santo sigue haciendo estas cosas. Y mi pregunta sería, ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida o continúa haciendo en tu vida? ¿Y cómo puedes aprovechar esa oportunidad de libertad, esa obra que Dios está haciendo como una oportunidad para conducir a otros hacia Jesús? La segunda cosa en la que vamos a meditar un poco más es acerca de este siguiente punto: la lealtad a un nuevo rey. Lealtad a un nuevo rey. Vamos a leer los versículos del 19 al 26. Ahí dice 23, pero realmente es 26. Dice así: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios, que Dios les prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Pedro había presentado a Jesús como el Mesías, como el ungido. Cuando un rey era escogido en la historia del pueblo de Israel y en muchas otras culturas se hacía algo similar. Cuando un rey era escogido, se le ungía, se le derramaba aceite sobre la cabeza, señalándolo como el nuevo rey. Cuando los primeros cristianos comenzaron a hablar de Jesús como el Mesías, como el ungido, se referían a eso, un nuevo rey. Pedro no les estaba presentando a las personas un boleto al cielo, sino un nuevo rey que viene a la tierra para restaurar y reinar sobre ella. Ver la invitación del arrepentimiento a la luz del reino de Dios significa no solamente dejar las cosas malas, dejar el pecado, sino un cambio de nuestros afectos, un cambio de nuestra lealtad. No solamente significa dejar el pecado, sino rendir nuestra espada para servir a un nuevo rey. No solamente significa dejar nuestro pecado, sino rendir nuestra espada para servir a un nuevo rey. Me gusta mucho la trilogía del Señor de los Anillos. Sé que a muchos también les gusta la trilogía del Señor de los Anillos. Y la tercera parte de la trilogía se llama El Retorno del Rey. Y durante toda esta historia del Señor de los Anillos, el nuevo rey sale de la clandestinidad. Había estado oculto por algún tiempo y está listo para tomar su trono.
Y cuando ya está listo para tomar su trono, muchos comienzan a prepararse para su regreso. Comienzan a suceder muchas cosas, se comienzan a mover muchas cosas que antes habían permanecido estáticas durante muchos años. Aquellos que tenían juramentos ahora tienen que cumplirlos. La espada del rey que había sido rota se forja una vez más por los elfos y se le entregan al rey. Y una gran guerra es librada contra las fuerzas que se oponen para la llegada del nuevo rey. Y finalmente el rey toma su lugar legítimo. A esto nos referimos cuando hablamos de Jesús como el Mesías, como el nuevo rey que, que vino, pero que todavía viene para reinar el mundo con justicia, con libertad y habiendo derrotado el pecado y la muerte. Tomando prestadas las palabras de John Piper, es el misterio de la salvación, es el misterio del reino de Dios, que es algo presente, pero que es algo también que todavía está por venir, que todavía no se completa. Um, la naturaleza del movimiento de Jesús no es que solo añadimos una creencia más a nuestra vida para los domingos o para esos momentos donde todo lo demás nos falla. No es como añadir solamente una religión a nuestra vida, sino que implica ajustar nuestra vida a la llegada de un nuevo rey, a la presencia de un nuevo rey y a la futura llegada de un nuevo rey donde su reino va a ser completo. Y no tiene que ver solamente con algo espiritual. El reino de Dios tiene implicaciones físicas, relacionales y muy prácticas para nosotros. Si tan solo leemos el Sermón del Monte que comienza en Mateo capítulo 5, Jesús nos da algunas descripciones de cómo el reino de Dios fluye a través de la vida y a través de temas cotidianos como las relaciones, como el enojo, como la economía, como el divorcio, el matrimonio, la sexualidad. Y creo que como cristianos debemos vivir de esta manera, ajustándonos al nuevo rey, y ajustándonos a su reino, ajustándonos y esperando con la esperanza de su regreso para instaurar completamente su reino en la tierra. El arrepentimiento, entonces, visto a la luz del reino de Dios, no solo se trata de abandonar el pecado y su imperio, sino ajustar nuestra vida al gobierno del nuevo rey Jesús. Me parece muy interesante cómo Pedro lleva a las personas, una vez más, conectando la historia de Dios, la historia obviamente del pueblo judío, con los acontecimientos alrededor de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y cómo le dice a las personas que obviamente eran judías y que obviamente muchas personas y probablemente varios de ellos estaban presentes en todo esto. Y cómo Pedro de alguna manera los acusa, ¿no? Diciéndoles, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo entregaron y prefirieron a un criminal. Y obviamente no podemos hacer eso con todas las personas, pero podemos comprender que el pecado es básicamente eso. El pecado es básicamente el rechazo de Dios, el rechazo de Jesús, el preferir algo diferente, el preferir a alguien más y finalmente dejar morir a Jesús en la cruz. Sin embargo, no podemos literalmente decir tal vez lo mismo que dijo Pedro a su audiencia judía en ese momento, a esa audiencia judía específica. Algunos han tratado de hacerlo y se ha todo distorsionado a un odio hacia la raza. Y no es eso lo que sabemos que debe ser. Entonces, ¿de qué manera, pensando en esto, ¿no? Una vez más, el arrepentimiento visto a la luz del reino de Dios, no solo se trata de abandonar el pecado y su imperio, sino ajustarnos a una nueva vida, nuestra vida al gobierno del nuevo Rey Jesús. Preguntas que podemos hacer: ¿de qué manera entonces cambia esto nuestra manera de ver el arrepentimiento? No solamente como sentirme mal por lo que hice y no solamente dejar las cosas malas, sino como un camino hacia rendir nuestros afectos y nuestra lealtad a un nuevo rey. Pensando en el reino de Dios y en cómo somos llamados a buscar este nuevo reino, hay algo en mi vida que todavía debe ajustarse a este nuevo rey. Hay algo todavía en mi vida que pienso, esto no tiene nada de conexión con Jesús, esto no tiene nada de conexión con el reino de Dios. Hay algo en mi vida que todavía necesita ese ajuste. Y finalmente, ¿estoy viviendo como un ciudadano del reino? Que es prácticamente la misma pregunta. Y recordemos que estamos meditando al final de cada mensaje en preguntas, que esas preguntas son para hacer en grupo.
Si estás viendo el mensaje con tu familia, si estás viendo este mensaje con una iglesia en casa, esas preguntas son importantes y son para que cada quien comparta. ¿De qué manera me convenció Dios hoy? ¿O de qué me convenció Dios hoy? ¿Hay algo en lo que pienso diferente? Y esta pregunta obviamente es general, es para que podamos conocernos unos a otros. Hay personas que piensan diferentes. Recuerden que el propósito no es tal vez tratar de convencer a todos en este momento, en esta reunión tal vez, sino simplemente conocer de dónde venimos, cuál es nuestro contexto, qué es lo que pensamos realmente. Así que demos libertad para responder esta pregunta. Y ¿hay algo en lo que tengo que creer, obedecer? ¿Hay algo que tengo que creer, obedecer? Porque recordemos, siempre que Dios nos pide obedecer algo, nos está pidiendo creer en algo, de Él o de nosotros. Y siempre que Dios nos pide creer algo, cuando nos invita a creer, nos está invitando también a obedecer. Entonces, por eso esas dos cosas van pegadas, ¿no? Entonces, pues este es el mensaje de esa semana. Espero que podamos meditarlo, pensar en esas preguntas de aplicación y compartir unos con otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y orar unos por otros. Porque esto de lo que hemos estado hablando, la salvación por fe y la lealtad a un nuevo rey, son cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, produce en nosotros y necesitamos su ayuda. Así que tomemos un tiempo para orar unos por otros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas la naturaleza de tu movimiento, salvación por fe y lealtad a un nuevo rey. Y sabemos, Dios, que aún hay cosas de las que tú quieres rescatarnos y salvarnos. Sabemos que una manera en la que esta salvación se expresa es como procesos en los que tú nos vas liberando, Señor, de los efectos del pecado, de las mentiras del pecado, de las heridas del pecado, Señor. Y queremos pedirte que lo sigas haciendo. Usa a nuestros hermanos para hacerlo. Usa a la familia, Señor. También te pedimos que tú produzcas en nosotros ese arrepentimiento que no solamente nos lleva a abandonar el antiguo imperio, sino a rendirte completamente nuestra lealtad a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.